El comentario en Buenos Días Metrópoli. Es lunes del comentario de Itzia Yunuen. Vamos a escuchar lo que nos tienen hoy para reflexionar desde Mexicanos Primero, capítulo Jalisco. Adelante, muy buenos días. Muy buenos días, Víctor, Gris y a todas las personas que nos escuchan esta mañana. En un momento en el que nuestro país se enfrenta a una variedad de retos, entre ellos la tragedia que se vive en el estado de Guerrero, azotado por el huracán Otis, nos hacen plantearnos una serie de cuestionamientos. Y en este sentido quisiera proponerles a quienes nos escuchan que nos preguntemos por qué el civismo y la democracia son claves para vivir en sociedad. Los invito a que analicemos por separado algunas ideas sobre ambos temas, sobre civismo y democracia. Primero, en torno al civismo, justo hace algunas semanas tuve el privilegio de compartir espacio con el doctor Mauricio Merino, la doctora Teresa González Luna y el doctor Héctor Raúl Solís, los tres académicos con trayectorias de incidencia en dichas temáticas, en un panel titulado Educación Cívica para la Democracia hacia la construcción de una política de Estado. Esto en el marco del 15º Encuentro Nacional de Educación Cívica organizado por el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco. En dicho panel, el doctor Merino presentó un planteamiento que llamó mucho mi atención. Él dijo, el civismo es básicamente aprender a convivir. Reflexioné entonces sobre el rol que la educación juega en la construcción del civismo, puesto que lejos de ser solamente una materia y recaer solo en la escuela, que vale señalar ahora, es abordada en la nueva escuela mexicana en el campo formativo de ética, naturaleza y sociedad. El civismo es sobre todo resultado de lo que las personas a nuestro alrededor, nuestra familia, nuestro barrio, siembran en los comportamientos de cada una de nosotras y nosotros. Es decir, el civismo tiene que ver con cómo me relaciono con otras y otros, con cómo me cuido y cómo defiendo mis derechos, pero también cómo respeto el de los demás, incluyendo los del planeta Tierra. Ahora bien, en lo que toca a la democracia, según el portal del INE y UNAM Faro Democrático, esta supone principios y valores, y el término tiene su origen en dos palabras del griego, demos, que significa pueblo, y kratos, gobierno, por lo que se podría traducir entonces como el gobierno del pueblo, es decir, un modo de gobierno en el cual todas las personas pueden participar en el proceso de toma de decisiones para generar el bien común. Y también se le puede entender como un contrato social destinado a equilibrar la libertad y la justicia. Y en lo que toca a la formación para un comportamiento democrático, la educación también juega un papel muy relevante. Por ejemplo, mientras que hace un siglo la alfabetización básica para leer periódicos y otros medios impresos permitía la participación cívica, ahora es necesario tener un nivel considerablemente más alto de conocimiento y habilidades para participar cívicamente en dominios que se requieren ahora para comprender fenómenos actuales como el cambio climático, la globalización o las implicaciones del uso de la inteligencia artificial. En este orden de ideas, entonces, para aquellos estudiantes con los niveles más bajos de habilidades cognitivas y conocimiento cívico, hay una baja probabilidad de que comprendan cómo se supone que funciona un gobierno democrático y tengan entonces habilidades cognitivas para responsabilizar a los funcionarios electos, para exigir transparencia a sus gobiernos, reconocer qué es información de la desinformación y la propaganda, o tengan la capacidad y la eficacia para sostener la democracia cuando ésta se ve desafiada. Por lo tanto, como sugieren expertos de la Academia Internacional de Educación, se requiere que los objetivos de la democracia y de la educación estén alineados. Y para ello sugieren que en educación se desarrollen conocimientos, habilidades y actitudes que permitan a las personas participar efectivamente en el proceso democrático. Destacan entre estos conocimientos el cultivo de las habilidades de razonamiento y la capacidad para trabajar con otros de identidades diversas. Se requieren habilidades para leer con comprensión y pensar críticamente sobre eso que se lee, y así comprender la evidencia científica y sacar inferencias sobre las implicaciones de esa evidencia.
Democracia y civismo son indispensables para poder estar con otras y otros. Ambos requieren de las llamadas virtudes públicas que el doctor Merino recordó al cierre del panel. Estas virtudes públicas son una suerte de moral mínima que deben compartir los miembros de una sociedad y fueron propuestas por la filósofa española Victoria Camps: la solidaridad, la responsabilidad, la tolerancia y la profesionalidad, las cuales se enfrentan a su contraparte, que son el miedo, la desconfianza y el egoísmo. Volviendo a la terrible tragedia de Guerrero, tal vez podamos ver como una oportunidad para mostrar civismo y democracia a través de la puesta en práctica de estas virtudes públicas, y tal vez sea también clave, como se señaló en este panel, el privilegiar el diálogo para el encuentro humano, la verdad basada en evidencia, la exigencia de los derechos fundamentales, pero también el respeto a las reglas y a la ley, porque todo ello significa el respeto a un Estado de Derecho. Vivir mejor en sociedad es evidentemente una tarea de todas y todos, y en ese sentido menciono algunos ejemplos. Un esfuerzo desde Mexicanos Primeros Jalisco, en colaboración con el ITEI y la Universidad Panamericana, fue elaborar cuadernillos que se entregaron a estudiantes de 4º grado de primaria con el fin de que aprendieran sobre el tema de protección de datos y su derecho a acceder a la información pública. Pero estamos conscientes de que falta mucho más que eso. Y pensando también en el ámbito de la escuela, podemos transitar de enfocarnos solo al conocimiento, por ejemplo, de los 3 poderes y sus funciones, a colocar a las y los estudiantes en situaciones de aprendizaje que les permitan adquirir, además, habilidades y actitudes como las que acabo de mencionar y les ayuden a vivir como ciudadanos de México y el mundo. En el ámbito de la comunidad también podemos actuar y, claro, más allá de verificar que nuestra credencial para votar está vigente y asegurarnos de ejercer nuestro voto el próximo año, tenemos también la oportunidad de revisar en qué medida practicamos día a día, en lo cotidiano, nuestras virtudes públicas. Y, por supuesto, en lo concerniente a las diversas autoridades, recordar que su función es la de facilitar un entorno para que esta mejor vida en sociedad sea posible. Extiendo la invitación esta mañana a dedicar un espacio de nuestro día para respondernos cuál es el sentido de actuar con civismo y democracia para vivir mejor, y que ello se traduzca en la puesta en práctica de la solidaridad urgente con nuestros paisanos del estado de Guerrero y en un modo de vivir en el que prevalezcan, además de la solidaridad, la responsabilidad, la tolerancia y la profesionalidad. Busquemos el sentido y respondamos para qué. Tengan un buen inicio de semana. Muchas gracias, Víctor Gris, por este espacio. Bien, Itzia, pues agradecidos con Mexicanos Primero Capítulo Jalisco por este esfuerzo de informar, de preparar a los jóvenes y, en efecto, que se vea más adelante que el derecho a la protección de datos, a la información personal, a consultar nuestra información, es justamente eso, un derecho de todos, que podemos acceder a ello cuando queramos, porque entre más informados estemos, más fácil será para las futuras generaciones demandar a sus gobernantes que las cosas se hagan y se hagan bien. Así es, Víctor, muy de acuerdo con lo que comentas. Muchas gracias y buen día. Gracias, Víctor, buen día, hasta luego.